Bueno, muy buenos días. Se les da la bienvenida a esta siguiente clase. Vamos a hablar hoy día de patología gingival y periodontal. No tanto con el enfoque, sino de la especialidad, sino más bien con un enfoque global desde la patología. Porque ustedes llevan la materia de periodoncia, ¿no es cierto? Es donde ya con más minuciosidad ustedes van a llevar lo que son las enfermedades gingivales y periodontales propiamente dichas. Ahora vamos a hacer un enfoque, como les digo, más global de lo que es la patología. Vamos a ampliar. Entonces, esas son las competencias. Bueno, las competencias que se quiere lograr en ustedes es que sepan identificar las lesiones gingivales, periodontales y hacer más que todo sus diagnósticos diferenciales, ¿ya? Cuando se llaman patologías gingivales descamativas, hiperplásicas, subclasificarlas en los grandes grupos incluso. Bien sabemos que todo el grupo de periodontopatías, así como lo llamamos, son lesiones que afectan al periodoncio, ¿no es cierto? Tanto al periodoncio de inserción como al periodoncio de protección, antiguamente llamado en conjunto al parodonto, ¿no es cierto? Entonces, como vemos acá, ¿no? Va a afectar a las estructuras. Vamos a hablar de las estructuras tanto de protección como de soporte. Si hablamos de soporte, vamos a hablar de lo que es el periodoncio de inserción formado por el cemento, ligamento periodontal y hueso alveolar. Y el periodoncio de protección formado por la encía y el epitelio de unión, ¿no? Entonces, ahí vemos diferentes imágenes con mucha patología, ¿no? Que va desde lo más simple, podríamos decir, hasta lesiones muy severas, crónicas, ¿no? Vamos a empezar a hablar de lo que son las gingivitis en una forma inicial, como una manifestación inflamatoria, ¿no? Solamente de los tejidos gingivales. ¿Qué puede acarrear o no la pérdida de tejido conjuntivo? ¿No? Las periodontitis, que no solamente es inflamación del ligamento periodontal, de todo lo que es el periodoncio de inserción, ¿no es cierto? Con pérdida de tejido tisular, bueno, con estructura tisular, y también ya las estructuras de soporte que tiene. Bueno, esos son ejemplos que vamos a hablar de las muchas periodontopatías, no solo son estas cuatro, ¿no? Aquí un ejemplo de absceso periodontal, ¿no? Como proceso infeccioso. Aquí estamos viendo una hiperplasia gingival como como un tipo de patología hiperplásica. Entonces vamos a ir viendo todas estas manifestaciones, no solo estas, como les decía, sino mucho más. Pero debemos partir desde las características normales, ¿no es cierto? ¿Qué es lo normal? Para yo conocer e identificar lo anormal, debo pues conocer y recordar lo normal. Que yo sé, usted decía, esto está dentro de los primeros temas de la asignatura de periodoncia, que ya lo han debido recordar también. El color, la consistencia. ¿Qué color es la encía? No me digan el color que ven en la diapositiva. Salmón. Un poquito más fuerte, por favor. Rosa salmón, doctora. Ya, rosa salmón, ese color me gusta más. ¿Otro color? ¿O todos están de acuerdo con ese Coral. colorcito? A ver, voy a aumentar mi volumen, parece que está. ¿Qué color será la encía? Rosado coral. Ya me disgusta más ese color. Prefiero ese rosa salmón porque es más, se asemeja más a lo nuestro. Aunque si diríamos, si agarramos la bibliografía, diríamos, no, ese rosa coral dice la bibliografía, ¿no? Entonces tenemos que, más o menos es un rosa coral pálido, ¿no? Pero para nosotros los pacientes anémicos se ven un tanto así. Ustedes ya van a entrar a la clínica.
Por eso les digo, ¿no? Siempre se les mencionó a ustedes que están en tercero, vayan indagando las bocas de sus familiares, vayan revisando, ni que se diga su boca, vean el color de encía que tienen, les aseguro que no es este color, ¿no? Falta mucho por escribir respecto a nuestro medio. Ya hace rato escuchaba, nunca leí en un libro Rosa Salmón, la verdad. Lo escucho, pero se parece más a ese color a las encías de nuestros pacientes. Ya entonces, pues el color rosado, pero ese rosado con signos de interrogación. ¿Cuál rosado? En periodoncia, ¿qué color manejan? No les dijeron. A ver qué han aprendido. Futuros doctores, ¿hay alguien? Solo rosa, no, yo, doctora. Luego me Sí, está indagando así. rosa coral pálido, dicen los libros de periodoncia. Véanle a un europeo, ¿no? Sí, tiene color rosa coral pálido. En nosotros es diferente. Eh, es un rosa más intenso, ligeramente a salmón, podríamos decir, aunque no me gusta hablar mucho de colores porque ya, bueno, no vamos a enfatizar eso, pero es un color rosa que va a ir variando de acuerdo con con la patología, ¿no es cierto? La consistencia debe ser firme, es adherida, ¿no es cierto? Dependiendo también del tipo de encía. Lourdes, Maritza, ¿qué tipos de encía tienes? Grisel, Tarki, ayúdale. ¿Cuántos tipos de encía están viendo ahorita? Acá. Ah, bueno, aquí está el nombre. Solo es leer la encía papilar, la encía insertada y la encía libre, ¿no? Sus otros nombres les he mencionado. Entonces, consistencia, brillo, textura. La textura deben dominar. Es diferente de la encía marginal que de la encía adherida. De la encía marginal es lisa, igual que de la encía papilar. De la encía adherida es punteada, ¿recuerdan? Todo eso deben saber en el momento de la inspección bucal, ¿ya? Cuando la encía, cuando todo lo que es el periodoncio se ve afectado por diferentes factores etiológicos patógenos, utiliza sus mecanismos de defensa. ¿Y cuáles son? Todo el tiempo nuestro periodoncio está utilizando estos medios de defensa. En primera instancia, el sistema inmunológico, ¿no es cierto? Mediante la línea blanca de células. Ahí están los neutrófilos, células inflamatorias, ¿no es cierto? Miren, inflamación aguda, para la inflamación crónica, los monocitos, los macrófagos. Entonces ellos todo el tiempo andan trabajando para evitar patología. Otro mecanismo de defensa cuando el periodoncio se ve agredido es el proceso descamativo a nivel epitelial, se empieza a descamar. Otro proceso o mecanismo de defensa es la activación del complemento. ¿A qué se refiere esto? Al sistema de complemento, recordarán, ¿no? Que es un conjunto de proteínas plasmáticas, que en el momento que estas proteínas plasmáticas, mediante el proceso inflamatorio, van saliendo del torrente sanguíneo, si identifican algún patógeno, entonces participan en el proceso de opsonización, recordarán, ¿no? Igual que las inmunoglobulinas. Entonces ahí incluso nos faltaba, ¿no? Bueno, aquí podríamos mencionar en el flujo del líquido gingival las inmunoglobulinas, tanto como también el sistema de complemento participan en el proceso de opsonización, de ese modo reaccionan en el mecanismo de defensa. La microflora normal, ¿no? Que también nos otorga un mecanismo de defensa mediante el metabolismo mismo de los alimentos, ¿no? No toda microflora es patógena, como ustedes saben. Y un mecanismo muy importante es el flujo del líquido crevicular o gingival, que constantemente se anda produciendo a nivel del surco gingival, ¿no? Realizando esa autoclisis
esa limpieza y las va eliminando hacia el exterior. Entonces, junto a la saliva, el líquido crevicular, que también contienen anticuerpos, ¿no? La IgA secretora, por ejemplo. Y si hablamos de factores patógenos o etiológicos, vamos a agruparlos en dos, los externos y los sistémicos, podríamos mencionarlos, ¿no? Si hablamos de factores externos que puedan enfermar al periodonto, podemos hablar de la placa de bentobacteriana, que es lo más común, ¿no? Lo más común, pero no solo es eso. Fíjense también que el contorno dental defectuoso, el contorno dental defectuoso, ¿a qué se refiere? El contorno gingival defectuoso también está en directa relación, ¿no? Por malposición, por ejemplo. La encía se va adaptando a la posición del diente. Y si hay malposición dentaria, entonces la encía igual, ¿no? Tiene alteraciones en cuanto a su contorno y le puede condicionar a ser una condicionante para que padezca de patología. Las restauraciones inadecuadas, debemos tener mucho cuidado con este aspecto, ¿no? Ustedes van a ser odontólogos y si mínimamente si van a querer dar solución a una patología como es la caries mediante una restauración, háganla bien. No incurran en hacer restauraciones inadecuadas que más bien puedan provocar patología. Es muy frecuente, yo no sé a qué se deba, tal vez sea a la premura del tiempo, no sé, o al desconocimiento o a la mala formación, ahí se ve bastante, especialmente a nivel cervical, es donde más cuidado debemos tener en cuanto a las restauraciones. Los hábitos también son un factor externo, ¿no? Ejemplo, el tabaquismo, la falta de higiene es un factor externo que puede condicionar a patología. Si hablamos dentro de los sistémicos, también debemos revisarlo, jóvenes. Factores sistémicos en el caso de cuadros infecciosos, bacterianos, virales, fúngicos, ¿no? Parasitarios. Los tumorales, lesiones neoplásicas, podríamos decir también aquí, ¿no? Que se pueden formar agrandamientos. ¿Qué son lesiones neoplásicas? Pues que por alguna reacción se van a ir formando. ¿Qué más debemos revisar? Trastornos hematológicos. Esto está en directa relación con glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas. Se puede manifestar a través de las, ¿qué es lo que más vemos del periodoncio? Las encías, ¿no es cierto? Entonces podríamos ver, de acuerdo al color, incluso podríamos reconocer, ¿no? Cuadros de eritrocitosis, cuadros de anemia, trastornos plaquetarios a través de las petequias, de las púrpuras. Las intoxicaciones también pueden ser un factor sistémico, intoxicaciones por fármacos, intoxicaciones por drogas. Las alteraciones metabólicas, ¿no? Cuando vean lo que es la anorexia, la bulimia, pueden tener compromiso en el periodoncio. Alteraciones hormonales, ni que se diga, ¿no? Vamos a ver más adelante. Este tema no lo voy a acabar ahora porque es bastante. Trastornos hormonales, no solo en la adolescencia, también en la etapa de embarazo. Vamos a ver que son dos grupos etarios fisiológicos donde, bueno, pues sabemos que la carga hormonal es muy elevada. Entonces eso se manifiesta a través de patología. Bueno, entonces ya hemos revisado todo lo que son las características normales, ¿no? Cómo es que yo debo ver, cómo es que ustedes deben ver la forma normal de lo que es el periodoncio. Ya hemos repasado los factores etiológicos, patógenos, los factores de defensa también, ¿no? Hola.
¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Entendido? ¿Alguna duda? ¿Algún aporte que quieran hacer? Ustedes que están en clase teórica y pueden hablar. De los factores hormonales, ¿qué ejemplos hay, doctora? A ver, de los factores hormonales. En la etapa de la pubertad, por ejemplo, dentro de los fisiológicos, porque también podríamos hablar de los patológicos, ¿no? Dentro de los fisiológicos, en la etapa de la pubertad, gingivales del adolescente, Que, por ejemplo. Hola. Ya, doctora, ya. ¿me puede enseñar? Magali, De los factores hormonales, le preguntaba, ¿qué ejemplos nos puede dar? ya, y te estaba respondiendo. Yo Sí, no escuché. Magali, Sí, doctora, no escuché, se me fue la señal. ya. Entonces, si quieres saber de algo hormonal, vamos a hablar más adelante, pero te puedo adelantar que si hablamos de los trastornos hormonales, hay que ver si es fisiológico o es patológico. Si es fisiológico, tenemos que ver en qué etapa más que todo puede afectar esto. Esa es la etapa de la adolescencia, en la pubertad, ¿no? Donde sabemos que hay bastante influencia de las hormonas, las hormonas del desarrollo, ¿no es cierto? Que se forman a partir de la hipófisis, las hormonas, por ejemplo, la PRL, la FSH, la GH, ¿no? La gonadotropina, la folículo estimulante, esas están pues descargándose en gran cantidad, la prolactina, en el desarrollo de las glándulas mamarias, en las mujercitas. Entonces, bueno, son unas cuantas de las hormonas donde provoca cambios eh, en la fisionomía misma de la misma persona. Entonces, a nivel boca, a nivel de periodoncia, ¿cómo me repercute? En agrandamientos gingivales, por ejemplo, del adolescente. Otro ejemplo fisiológico, los agrandamientos gingivales del embarazo. Vamos a ver algunos casos clínicos muy interesantes eh, que nos traen esos problemas. No es en todos, en algunos pacientes, pero esos algunos pacientes se les puede presentar en su consulta, ¿no? Entonces ustedes deben saber reconocer bajo qué cuadro patológico están. Ahora, si habláramos dentro de lo anormal, dentro de lo patológico hormonal, ya ahí que tendríamos que investigar, por ejemplo, hipersecreciones o hiposecreciones de ciertas glándulas, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, algún tumor a nivel de la hipófisis, ¿no? Entonces, eso ya es un poco más complejo, puede ser alguna alteración, por alguna alteración neoplásica, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos para hablar del factor hormonal. Pero partan de eso, ¿no? Siempre de lo más sencillo a lo más complejo, porque si van a lo más complejo, van a ver alta patología y cómo lo vamos a organizar, cómo voy a saber dentro de cuál pertenece. Por eso siempre en semiología y unido a patología, estomatológica, obviamente, siempre partan de las clasificaciones más básicas, más básicas, ¿no? De las que van de base y luego vayan subclasificando esta dentro de cuál está. Y el tema de hoy precisamente lo estoy enfocando de ese modo, ¿no? En, uy, ya a ver. Vamos a, ya. La patología gingival, como es el tema, el título de esta clase, las vamos a agrupar ya dentro de lesiones inflamatorias, ¿no es cierto? Otro grupo vamos a hablar de lesiones hiperplásicas. Las inflamatorias ya supondrán, ¿no? Hay inflamación, habrá inflamación aguda, crónica, etc. Las lesiones hiperplásicas hacen referencia a neoformaciones, a neoplasias, ya sean benignas o malignas, ¿no? Crecimientos
que son diferentes a las inflamatorias. Y el otro grupo que vamos a hablar son las lesiones descamativas, donde hay una exfoliación a nivel de la mucosa, del epitelio prácticamente, ¿no? Entonces, como mecanismo de defensa, el organismo utiliza esa descamación. Y vamos a ir viendo algunas patologías. Empecemos por las lesiones inflamatorias. ¿Ya? Dentro de esta, la más típica, vamos a ver. Perdón, voy a reducir esto. Voy a mover. Las gingivitis. Ya que ustedes acá van a, pues, mediante periodoncia van a hablar bastantes clases, módulos, tal vez, ¿no? Yo solo lo estoy dando como un subtítulo. Las gingivitis, que bien su nombre lo dice, ¿no? Es una inflamación de la encía, es decir, del periodoncio de protección. Entonces, ¿a qué me va a abarcar? A la encía y al epitelio de unión. Y ahí, como ustedes están viendo, si yo hablo de gingivitis, puedo hablar de una gingivitis aguda, puedo hablar de una gingivitis crónica, o bien de gingivitis recurrentes, ¿no? Dentro de las agudas, ustedes ya deben reconocer por semiología, al hacer su historia clínica, ¿no es cierto? Si se trata de una, por lo general, ¿qué pasa? Estas lesiones, estas gingivitis agudas cursan con lesiones dolorosas de inicio repentino o súbito y es de evolución breve. Entonces siempre así, ¿no? Etiología, por eso es, ¿no? Motivo de consulta, historia de la enfermedad actual, evolución, diagnóstico, pronóstico, así lo van desarrollando. Entonces, esas características presenta una gingivitis aguda. Vámonos a otro grupo. Bueno, y hablando de estas gingivitis, que son agudas, ¿cuáles vamos a hablar las más frecuentes? Las gingivitis, por ejemplo, que son producidas por placa bacteriana, donde un gran grupo de los microorganismos son el estreptococo. Bueno, hay muchas más, ¿no? Pero ahí mencionamos la gingivitis estreptocócica. Otro grupo, no podría decir no raro, porque se ve, yo lo he visto varias veces, cuadros de Gunn, ¿no? Gingivitis úlcero-necrotizante. Entonces, o también llamado gingivitis ulcerativa necrotizante o necrosante. Gunn, ¿no? Otra patología es la gingivitis herpética. Entonces, todas estas son lo más frecuentes. Se presentan en el diario de la consulta. Entonces, debemos saber cómo manejarla y, en primera instancia, cómo diagnosticarla. Y cuando hablamos de gingivitis crónica, jóvenes, ya pues hacemos referencia a lesiones relativamente indoloras, ¿no? Con una evolución larga, por eso decía, bueno, perdón, de aparición lenta, sí, suele ser sintomática cuando se activa la lesión, una evolución que data de tiempo. Y estas mismas patologías que ustedes están viendo, algunas de ellas se pueden hacer crónicas. Las recurrentes son las que, como dice ahí, ¿no? Lesión recidivante o intermitente. Durante cierto tiempo aparece, otro tiempo desaparece, luego vuelve a aparecer. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos esa clasificación macroscópica, ¿no? De las patologías gingivales. Y bueno, cuando hablamos de gingivitis, simplemente la más común, que es por placa bacteriana, ¿no es cierto? Que es lo que el día a día, lo que en nosotros incluso se puede producir por una mala higiene. Ese es el factor etiológico básico, ¿no? Primario. La mala higiene. Entonces, habiendo mala higiene, ¿qué va a haber? Acúmulo de placa bacteriana del biofilm, que va a condicionar ¿a qué? A que la encía se nos inflame. Estas gingivitis, según su ubicación, la anterior era según su evolución, ¿no es cierto?
Esta, según su localización, también puede ser una gingivitis localizada y una gingivitis generalizada. No voy a hablar tanto de las clasificaciones, como les digo, llevan en la materia de periodoncia. Estamos haciendo como que un repaso a ese enfoque de la asignatura. Localizada cuando abarca, bueno, cierta región, ¿no es cierto? Y generalizada está por demás decirles que abarca toda la mucosa gingival. Entonces aquí podemos utilizar ambas clasificaciones incluso, ¿no? Una gingivitis aguda localizada, una gingivitis crónica localizada o generalizada. Factor etiológico, les decía, plaga bacteriana, ¿no? Y el tratamiento es pues las profilaxis, ¿no? En algunos casos la tartrectomía, cuando esa placa bacteriana llega a calcificarse, llega a mineralizarse y a pigmentarse muchas veces a manera de sarro, entonces ustedes van a hacer ese tratamiento, la tartrectomía, ¿no? Y la educación por el cepillado adecuado. Revisen sus encías, jóvenes, así haciendo un punto aparte en este punto. Ustedes van a otorgar salud oral. Entonces, revisen que sus encías de ustedes estén sanos. Empiecen, ya están en tercer año. Conozcan sus bocas, siempre les digo, saquen la lengua, tómense fotos, vayan a ver el color, la localización. ¿No? Ustedes que tengan patología gingival, no puede ser. Que tengan caries, tampoco puede ser. ¿No? Entonces, en casa de herrero, cuchillo de palo estaríamos hablando. Ah, pero eso siempre es así, dirán. No siempre, debemos evitar, no nos vamos a ir al hecho, pero hay que evitar, ¿no? Hay que empezar desde nuestras bocas. ¿Por qué? Porque si vamos a nosotros otorgar salud, vamos a hacer tratamientos todo el tiempo, debemos empezar por nosotros. Entonces, háganse hacer limpiezas, ya van a entrar a la parte clínica, los de cuarto, sus mismos compañeros, háganse hacer limpiezas o de manera particular, ¿no? Tal vez hay gente que sí, ¿no? Suele hacer una limpieza, lo ideal sería hacer unas 2 o una vez por lo menos al año. Y ni que se diga el adecuado cepillado. Lean, ahora que ya están entrando a la cátedra de periodoncia, técnicas de cepillado. Ustedes vayan adaptando la mejor técnica que puedan o quizá conjuncionarán, ¿no? Tal vez algunas técnicas, cada profesional ya ve eso. Y como siempre les digo, todo paciente que ingrese a su consulta debe salir con una enseñanza, con un aprendizaje. Esa enseñanza que ustedes deben dar, les pida o no les pida. Eso es como parte del diagnóstico, ¿no? Hacer prevención. Entonces, no les cuesta nada agarrar su macromodelo, su cepillo, su boca, sus argos dentales y enseñarle al paciente a cepillar. Por más que les diga, sé cepillarme. Y es bonito cuando uno empieza a agarrar confianza, empieza como dicen, ¿no? Para manera de ganarte la confianza de tu paciente. Agarren. A ver, enséñeme cómo se cepilla. Y ahí vayan mostrándoles todos los errores que tiene. Posiblemente un odontólogo anterior que ha visitado no le va a enseñar eso, ¿no? Entonces ahí ustedes están haciendo prevención, están ganándose más paciente, la confianza del paciente, la seguridad. ¡Ay, qué buen profesional es! Esas cosas que parecen tan cosas pequeñas, les va a ser diferente a los demás colegas, a los odontólogos, donde les dicen cuál diente es y punto, ¿no? Entonces, todos estamos condicionados a tener este tipo de patología, gingivitis. Hagan eso, ¿ya? Aquí necesita esto, se ve así, no debería estar así, enséñenles. Y ese es el tratamiento, como les dije, ¿no? Tracheotomía, limpieza y sobre todo prevención oral. Ya este tipo de gingivitis se va agravando más con los cuadros de periodontitis cuando no se le da solución.
Entonces seríamos muy negligentes si nosotros estamos viendo a nuestro paciente con gingivitis, ya sea marginal, papilar, generalizada o localizada, que dejemos pasar. No, a mí me ha pedido una obturación, dirán, pero no. Vea y revisar las encías, cómo están. Entonces informen al paciente, usted necesita urgente tal tratamiento. Entonces vayan viendo eso. ¿Ya? ¿Cómo es la clínica? Es bastante tolerable, ¿no? La sintomatología no se te va a quejar porque tiene una inflamación en encías. Generalmente no se queja. ¿Por qué? Porque no cursa tanto con dolor. Sí se te va a quejar con qué. Doctor, ¿por qué será que cuando me cepillo me sangran las encías? Y nada raro a ustedes les está pasando así, ¿no? No pueden sangrar las encías cuando te cepillas. Eso manifiesta un signo de qué? De inflamación. Hay vasodilatación a nivel de las encías y a la mínima agresión física ya están sangrando, hay ruptura de capilares sanguíneos y está manifestándose a través de hemorragia. Cortita, pero sí se pasa, dicen. No, es que no es normal. No es normal que se sangren las encías. Entonces ahí que se necesita, hagan una inspección, un examen clínico. Obviamente debe necesitar una trachectomía, un tratamiento profiláctico y enséñenles a cepillar y ese es el tratamiento, ¿no? Las encías para estar sanas, como en esta región, por ejemplo, ustedes fíjense que la forma de la encía, miren, en filo de cuchillo como vemos acá. En la gingivitis pierde esa morfología, fíjense, ¿no? Incluso aquí hay una dentación, una, podríamos decir, una especie de fenestración. No fenestración, fenestración es ventana. Una hendidura, podríamos decir, ¿no? Causada por el cuadro inflamatorio. Miren, el contorno gingival está alterado. Debería ser así, ¿no? Entonces, enseñen eso a sus pacientes. Bueno, eso es en cuanto a la gingivitis. Como les decía, no siempre se quejan de eso, pero nosotros todos los días vemos eso y hagan prevención. Su encía tiene que ser así, debe cepillarse. Para que su encía esté sana, debe recibir masajes del cepillo dental, ¿no es cierto? Y ustedes van a enseñar eso. ¿Para qué? Para que se queratinice más, para que haya mayor queratinización. Y si hay mayor queratinización, más saludables, más protegidas las encías. Miren este cuadro, nada que ver, ¿no? Con queratinización, vean la morfología, vean el brillo, la textura, la consistencia está de más decir, no estamos tocando, pero se nota que aquí a la mínima presión, miren, ya se nota el sangrado incluso. Esta es una lesión patológica, está dentro del grupo de las inflamatorias o infecciosas, como quieran llamarles, porque esa inflamación es a causa de un cuadro infeccioso, microbiano obviamente, que se llama la gingivitis ulcerativa necrotizante. Perdón. Entonces, esta patología causada por el de origen microbiano, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, el factor patógeno es una fusobacteria, ¿no? Magali, ¿escuchas? Levantaste la mano. ¿Tienes alguna duda? Sí, doctora. ¿Ve? Respecto a la melanosis gingival, doctora. Ya, tenme paciencia. Las melanosis gingival está dentro del grupo de pigmentaciones. Recuerdan que hace rato les he mostrado qué tipo de... eso quizá aquí no lo puse. Aquí hemos partido, ¿no? Vamos a hablar de estas, les dije. Acá atrás está otras, ¿ya? Gracias por recordar. ¿Y dónde está? Y está bien tu duda, ¿no? ¿Dónde están las melanosis? Están dentro de las pigmentaciones. Pigmentaciones exógenas y pigmentaciones endógenas. Eso está dentro de otras. Ya al finalcito vamos a hablar. Yo creo que la siguiente clase o
la subsiguiente. Entonces iremos de a poquito, pero gracias Magali por tu observación. Vamos a hablar, ahorita no me puedo disparar e irme a las melanosis, a las pigmentaciones. Vamos a hablar eso en la siguiente clase. Estamos yendo por las inflamatorias. Y les decía que este tipo de... Me van a, por favor, interrumpir. Me dice mi señal es que está un poquito baja. Si no me escuchan, por favor, me interrumpen. Ya, entonces acá, por ejemplo, esta patología está causada por una fusobacteria, una espiroqueta, ¿no? La fusobacteria espirilar, ¿no? Y bueno, son fusobacterias y espiroquetas las que provocan esta lesión. Bacilos fusiformes también podemos encontrarlas. ¿Cómo se caracteriza la GUN? Primero, que es una patología, en algunos libros dice poco frecuente. Sí, no es tanto como la gingivitis que hace rato hablábamos, no, posiblemente no los veamos todos los días, pero sí lo van a ver, lo van a observar. Es de predominio más en jóvenes, pacientes jóvenes, entre la segunda, tercera década, nos dice la bibliografía. Ya afecta más a mujeres. No sé la razón, eso nos dice la bibliografía. Y sí puedo corroborar que las veces que he atendido, la verdad, atendí puras mujeres. Entonces, ese género se ve que no, se nota que es el más afectado. Tiene una evolución, cursa con un cuadro de evolución muy agresivo, muy sintomático, ¿no? Dentro de la clínica cursa con un cuadro de halitosis muy severo. La gingivitis, la patología anterior, sí tenía halitosis, sí tiene halitosis, pero no es tan marcada como esta patología, ¿no? El factor etiológico ya les he mencionado, la clínica es esa, ¿no? Es muy agresiva, de evolución rápida. Franco, dime. Doctorita, muy buenos días. Buen día. Doctora, Buen día. estaba indicando sobre la evolución de la gingivitis como tal. Ya. Doctora, ¿es regla que la gingivitis ulceronecrotizante más el estado preexistente de periodontitis en un paciente podría dar lugar a una periodontitis necrosante, doctora? ¿Esa Sí, sería señor. su Sí, máxima señor. evolución? Sí, el PUN, la periodontitis ulcerativa necrotizante, donde ya no vas a ver que solamente periodoncio de protección está afectada, sino el periodoncio de inserción, necrosis de hueso, ¿no? Es muy severo eso y es irreversible. Esta misma gingivitis, yendo desde lo que es la GUN, ya es irreversible. Y lo triste es que como son pacientes jóvenes, hay que parar de inmediato. Muchas veces el odontólogo general no identifica, no sé por qué. Se habrán faltado justo al tema de la teórica de donde estaban hablando eso, no habrán leído su libro, justo ese capítulo, pero acá hay que actuar jóvenes rápido. ¿Qué les va a decir el paciente? Paciente joven, ya les da un paciente joven, por lo general tiene buena higiene bucal. No podríamos decir por falta de higiene, descuido y todo eso. No, los jóvenes son atentos a su salud bucal. Entonces es un dato que dice, ¿por qué sus encías están así? Y les va a decir, ¿no? Siento que toda mi boca me duele, doctora, o doctor, siento malestar. Vayan hacia atrás y pregunten, ¿no? ¿Cómo has estado? ¿Estás normal en tus actividades educativas, laborales? No, he estado un poco mal, he sentido malestar generalizado y ahí les va a asociar eso. Malestar generalizado, no puedo comer, tiene disfagia, una halitosis muy marcada, cosa que no es normal por una gingivitis común y rutinaria que vemos. Hagan el examen clínico y van a ver esto. Bueno, eso es un poquito severo. Más adelantito les voy a mostrar un cuadro inicial, podríamos decir, ¿no? Cómo se inicia. Entonces, esto nos llama la atención. Esto no va con el paciente. Además,
Fíjense, un paciente joven bien descuidado, si fuera en el caso, hipotético caso, que es bien descuidado, ¿qué vamos a ver? Múltiples caries, pues. ¿No? Obvio que va a tener cuadro gingival, porque también es mucho descuido, sus numerosas caries. Pero esta patología no se presentan así. Y miren, este paciente no podría decir que es descuidado, porque tampoco presenta caries o múltiples caries. Entonces no correlaciona. Ya les está dando el dato, marcada, se les está resaltando, ¿no? Marcada litosis, disfagia. Dolor de encías, ¿cómo se dice? Por semiología. No van a decir dolor de encías. ¿Cómo es, jóvenes? De los 58 que están. Franco, ¿cómo se dice dolor de encías? Nadie sabe. Nadie supo y nadie sabrá. Álvaro Chambilla. ¿Qué tiene? Es que eso van a anotar pues en su historia clínica. Paciente refiere disfagia. Paciente refiere ¿qué? Ulodinia. Dinia, dolor. Ulo, hace ULO, ¿no ve? Hace referencia pues a dolor de encías. Igual que keilos. Keilos es para labios, ¿no ve? Entonces ya estamos hablando de encías, ulodinia. Entonces, esta patología tiene su cuadro evolutivo. Si bien es rápido, nosotros tenemos que, como Franco decía, ¿no? ¿Qué va a venir después de la guna? Va a venir la pun. Bueno, guna, por la costumbre, ¿no? Antes se llamaba guna, ahora le decimos gun. Podemos perder toda esta encía, podemos perder hueso incluso. En ese paciente joven, sí, no tengo que esperar años para que evolucione. Es rápida, la evolución es muy agresiva. Estas espiroquetas son, por su misma forma, ¿saben cómo es una espiroqueta? Es bien agresiva en la penetración de los tejidos, la invasión. Entonces acá, así va a venir de inicio, ¿no? Miren, igual, común denominador, tampoco puedo decir que es un paciente descuidado. Vean los dientes, no tiene múltiples caries para manifestar. Entonces, ¿qué está pasando en encía? Una de las manifestaciones iniciales de esta patología es esta estructura. Miren, fíjense, el filo de cuchillo, revisen, debería estar, pero que se está empezando a perder el filo de cuchillo. Es encía papilar, ¿no? Y busquen las típicas, como menciona la bibliografía, las pseudomembranas. ¿Qué libro de periodoncia llevan? ¿Cuál están llevando? No me digan apuntes nomás. ¿Qué libro? Muy bien. El de Carranza, devórenselo, jóvenes. El Carranza, léanle de punta a punta, les va a enseñar perfectamente. En Carranza está muy bueno el protocolo de tratamiento de la guna. Guna dice ahí todavía, creo, en Carranza, ¿no? Y ahí les va a mencionar formación de las pseudomembranas. ¿Y cómo son esas pseudomembranas? Son unas, como dice su nombre, unas membranitas blanquecinas, ¿no? Ustedes agarran la pinza, agarran algodoncito, acá muy sintomático también, ¿no? Entonces el paciente por ese dolor no se ha cepillado en los últimos días. Eso agrava mucho más el proceso inflamatorio, ¿no? Y agrava mucho más con el pasar de los días. Ni siquiera son varias semanas, jóvenes, va a empezar la decapitación. Aquí hay un cuadro de necrosis, por eso su nombre, gingivitis ulcerativa necrotizante. Hay una necrosis, ¿ya? Hay una necrosis de licuefacción, hay un proceso infeccioso, el sistema inmunológico empieza a licuefactar, ¿no? Neutrófilos, macrófagos, células plasma, no, neutrófilos y macrófagos básicamente salen, empiezan a fagocitar a las células comprometidas, autólisis, incluso se forman secreciones purulentas, ¿no? Necrosis. Pero acá estamos viendo eso, son muy sintomáticos, ¿ya? Entonces, esto es un estadio temprano, así se ve. ¿Dónde afecta más? Las regiones anteriores en primera instancia, ¿no? Con mayor predominio la región anteroinferior. Pero revisen toda la boca, revisen, ¿no? Entonces, ya evolucionando más, si el paciente ha tolerado ese malestar, incluso les afecta, ¿no? En sus estudios, a su trabajo, estoy mal, no sé qué tengo, muchas veces no
No piensan que esa es la causa. La boca, como por mis encías voy a estar tan mal, dice. Y dejan avanzar. Miren este cuadro más avanzado. Miren esta decapitación de la encía papilar, esa pseudomembrana típica ahí, pero ya está hemorrágica, ¿no? Aquí incluso ya se ve lesiones hemorrágicas. Muchas de las imágenes que he utilizado lo he sacado de un atlas de periodoncia que se los voy a pasar. Así que lo van a tener, léanlo, lean muchos ahí, ese material bibliográfico tiene muchos casos clínicos. Revísenlo, muy didáctico, ¿no? A través de un atlas. Se los voy a poner junto con la clase teórica. Entonces, aquí hay una pérdida de estructura tisular asociada a un cuadro inflamatorio, ¿no? Que es agudo, muy sintomático. Y acá ya estamos viendo más severo todavía. Y hay un aumento de la longitud de la corona. Acá ya podemos incluso estar ingresando a una periodontitis, porque el tejido de soporte ya está siendo afectado. El epitelio de unión ya ha sido afectado también, por eso es que no estamos viendo, ¿no? No se ve esa típica forma de la encía marginal. ¿Dónde debe actuar el odontólogo? Con su diagnóstico. Acá en la primera cita que haga, deben saber identificar. Cuidado, piensen que esto es pues una simple gingivitis localizada y quieran hacer trachectomía. Hay que ser muy cuidadosos precisamente para la no diseminación de los microorganismos, ¿no? El protocolo, sigan tal cual como les menciona Carranza, con peróxido de hidrógeno se hace, ¿no? La limpieza supragingival en primera instancia, luego en siguientes citas recién se invade a la limpieza subgingival, enjuagues colutorios con peróxido, con gluconato de clorhexidina, ¿no? Le van a indicar al paciente que eso es solo de manejo profesional, bajo indicación profesional. Indíquenles que también en su casa ustedes van a hacer, ¿no? Las limpiezas con peróxido de hidrógeno, limpiezas de las pseudomembranas, y van a indicar a sus pacientes que también hagan cierta limpieza con gasitas, y que aquí no le van a decir que se cepille, ¿no? Entonces, ustedes van a dar las indicaciones que con gasitas también hagan la mezcla adecuada del peróxido de hidrógeno con agua y hagan sus limpiezas. Hagan control cada 3 días, luego cada semana y vayan acompañando al paciente a que esto se tiene que limitar. Más el tratamiento sistémico, ¿no? Que son con antiparasitarios como es el metronidazol, funciona perfectamente. Lo pueden asociar a antibióticos también para los bacilos. Y funciona. Está de más decirle que es una patología muy contagiosa. Entonces, primero limitar, ¿no? Debemos hacer un tratamiento local acá, pero también sistémico, como les dije. Y un factor preventivo mediante el aislamiento de todo lo que son utensilios, prohibido besos, prohibido besar a otras personas, ¿no? Mediante el contacto de saliva, mucha higiene con sus cepillos, con sus elementos de aseo, su cepillo, los vasos, utensilios que les dije. Es contagioso. ¿Ya? Vamos a pasar a otra diapositiva. Perdón, ¿me dicen la hora? Me vine sin celular. 8:23, 8:23, doctora. Ya va a sonar la campana. Acá están, pues, ¿quién había sido el problema? Ustedes van a ver así, ¿no? Van a ver así la clínica. Pero ¿qué hay microscópicamente ahí? ¿Cuál es el bicho ese que está provocando problemas y dolor? Estas son las famosas fusobacterias. Fusobacterias, miren. Acá están, las más teñiditas. Estas grandotas de aquí son células. Aquí hay células inflamatorias, cuadros necróticos, células en apoptosis, en muerte celular, están por acá. Y miren, bastante infiltrado. De las fusobacterias, bueno, aquí estamos viendo toda una mezcla. Vamos a ver, bacilos, por acá. Las fusobacterias son estas, como rizos que están viendo, ¿no?
Y miren, millones y millones, bueno, tampoco exageraré, pero debe estar así, ¿no? En este momento no podemos contar, pero estamos viendo así. Acá estamos viendo específicamente qué células son. No se notan tan bonitas, pero son o son macrófagos o son neutrófilos que están desintegrándose. Porque eso hacen, pues, ¿no? Las células de defensa se fagocitan y luego entran en autolisis. Se programan para morir y se lisan. Entonces ahí estamos viendo las numerosas espiroquetas, como dicen, ¿no? Acá estamos viendo. En espiral, de ahí vienen, ¿no ves? Espiroquetas. ¿Qué más? Son visibles, es una tinción muy bonita con Van Jessen. Bacilos. Entonces, a toda esta microflora tenemos que barrerla mediante el tratamiento sistémico, como les dije. Pueden utilizar antibióticos, pueden utilizar antiparasitarios como el metronidazol. ¿Y por qué? Porque puede acarrear como esto, a esto. Miren este cuadro, mucho más severo, ¿no? Lamentablemente hay pacientes que llegan a este cuadro, pero ¿por qué llegan a este cuadro? Es lamentable, las más de las veces porque no es, muchas veces el paciente se queja, pero no sé, lo profesional no sabe identificar. Peor cuando está en estas etapas. Por eso es que tienen que leer todas las manifestaciones clínicas, les dije, dolor, hay halitosis, hay microhemorragias, ¿no? Y no es difícil identificar esto. ¿Dónde empieza? En la encía papilar. ¿Hasta dónde se extiende? Se extiende desde la encía papilar a la encía marginal. Vean la región de los molares, igual. Hay una decapitación papilar. Típico es eso, jóvenes. Yo también, así como ustedes, así uno aprende leyendo. Pero ya en el momento que estás frente al paciente, ahí tienes que decir, no, aquí ya tengo que dar solución y rápido, ¿no? Entonces, y es así, como se ve en el libro, se ve. Ahora, esto es fácil. ¿Cómo puedo saber y estar seguro? Se toma pues una muestrita. Acá se agarra un conito de papel o si quieren un hisopo mojado. Con mucho cuidado toman una muestra, expanden en un portaobjetos, mandan a patología, en patología se tiñe y les damos, no, esto es, el patólogo va a decirles a ojo cerrado, esto es una invasión fusoespirilar, ¿no? Hay bacterias fusiformes, hay espiroquetas, ¿no? Hay bastante infiltrado inflamatorio, cuadros necróticos, entonces, comprobado, ¿no? Y evitemos llegar a esta patología, que es la periodontitis ulcerativa necrotizante aguda. Bueno, ni tan aguda, ya es aguda por la sintomatología y la evolución, ¿no? Por eso es que hoy en día lo decimos PUN también, periodontitis ulcerativa necrosante o necrotizante. Miren acá, más allá de las pseudomembranas y hay secreción purulenta, filtrado de hemorragia, ¿no? Pérdida de inserción, reabsorción ósea, necrosis de las corticales alveolares, necrosis e inflamación del ligamento periodontal, un cuadro sintomático, ¿no? Muy sintomático. Bueno, ya es 8:30, ya debe ser, me imagino. Vamos a parar acá, vamos a continuar. Quisiera algunas preguntas que hagan al respecto. Ahora o la siguiente clase, vamos a hablar, me falta hablar todavía sobre PUN. Miren ahí. Ya, pero este está muy bonito para hablar. Lo pararemos acá. ¿Ya? Lean, denle una revisadita ahora que están a mano con Carranza. Váyanse al capítulo. Si se han dado cuenta, bueno, voy a dejar de grabar.